Bienvenidos a Post Tenebras Lux, mi nombre es Joaquín y hoy continuamos con nuestro compromiso de traer enseñanzas profundas y fieles a la palabra. En esta ocasión escucharemos una prédica de John MacArthur donde se nos recuerda la importancia de la comunión verdadera, una que se sostiene en la pureza, la disciplina, la transparencia y el amor bíblico entre hermanos. MacArthur nos lleva a comprender que la comunión no es solo un concepto espiritual, sino una responsabilidad diaria de cada creyente dentro del cuerpo de Cristo. Te invito a escuchar con atención, reflexionar y dejar que la Escritura confronte y fortalezca tu caminar. Compañerismo del cuerpo, parte 2, Primera de Juan 1 del 1 al 7, 21 de febrero de 1971. Si tienen sus Biblias, pueden ver Primera de Juan por un momento, capítulo 1. Estamos estudiando la comunión del cuerpo en conexión con una serie que estamos haciendo sobre el cuerpo de Cristo. Si no han escuchado esta serie, normalmente no suelo recomendar cosas específicas, pero sí les animaría a que consigan las grabaciones de esta serie y se familiaricen con esta enseñanza divina, porque es realmente importante para entender su relación con el resto del cuerpo de Cristo, con los cristianos y con el mismo Cristo. Bueno, esta noche llegamos al tema de la comunión del cuerpo, continuando donde comenzamos la vez pasada. Quiero repasar un momento. La semana pasada les dimos algunos principios generales básicos respecto a la comunión del cuerpo. Todos somos un cuerpo. Cristo es la cabeza. Todos nosotros somos miembros. Nuestra fuente, nuestros recursos están en Él. Nuestra fuerza está en Él. Nuestra sabiduría está en Él. Nuestra vida está en Él. Y ministramos, nos movemos y trabajamos juntos como un cuerpo. Y hemos hablado de muchas de las implicaciones de esto. Uno de los aspectos de nuestra vida como cuerpo es la comunión. Y la comunión es algo muy importante. Y como dije la semana pasada, les dimos unos principios básicos. Hoy quiero repasarlos muy rápido y luego movernos a otras áreas nuevas. Primero, hablamos la vez pasada del punto número 1, la base de la comunión. Y repaso por un momento. Hablamos de la base de la comunión en Primera de Juan 1, versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Y Juan se refería a Cristo. Él vio a Cristo, vio su vida, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ahí tienes la base de toda comunión, que es una relación correcta con Cristo y con Dios. No existe comunión fuera de eso. El fundamento de nuestra comunión, entonces, es la salvación, es decir, estoy hablando de nuestra comunión tanto con Dios como entre nosotros. La salvación es el fundamento de nuestra comunión, y como acabo de decir, la comunión tiene dos aspectos: mi comunión con Dios y mi comunión con otros creyentes. Y aunque son distintas en muchos sentidos, la base de ambas es la salvación. Cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, y cuando llegas a conocer a este Cristo que dio su vida por ti, entras en comunión con Dios, y luego eres colocado dentro de la comunión de los creyentes. Así que ambas cosas suceden en la salvación. Ahora, la comunión que tenemos con Dios, primero que nada, es diferente de la comunión que tenemos entre nosotros. La palabra comunión es koinonia. Literalmente, koinonia significa asociación, participación conjunta cuando recibes a Jesucristo. Ahora pon atención, entras en una asociación irrompible con Dios, una comunión eterna. Ahora aquí va un punto importante, recuérdalo. Nuestra comunión con Dios, otra vez pon atención, es básicamente no experiencial. Lo repito, nuestra comunión con Dios es básicamente no experiencial. Es un hecho, estamos en coinonia con Dios. Eso significa que
Estamos en una asociación con Dios. Digo esto porque quiero que entiendas este principio. Ningún cristiano en ningún momento está fuera de comunión con Dios. Ahora, tal vez eso contradiga algunas ideas que has tenido antes. Aguarda tantito. Lo vamos a explicar en un momento. Ningún cristiano está fuera de comunión con Dios. Koinonia significa asociación. No puedes romper esa relación. Siempre estás en comunión con Dios. Ahora, puedes tener dos personas que entran en un matrimonio, una asociación. Tal vez no se hablen, pero siguen siendo socios. Puedes tener dos personas en el mismo negocio, son dueños del mismo negocio, son socios. Quizá no se caigan bien, pero siguen siendo socios. Bueno, esa es una manera muy rústica de decir que tú y Dios están en una asociación eterna. Puede que no estés actuando como un verdadero socio de Dios, y puede que estés violando algunos principios de esa asociación, pero la relación como tal se mantiene. Nuestra comunión con la Trinidad no es condicional. Una vez que eres salvo, entras en una comunión permanente con Dios. No es algo experiencial. A veces decimos, cuando todo va bien, cuando todo está en paz y estamos sintonizados con el Señor, estoy en comunión. Y cuando no estás tan cerca del Señor, cuando hay pecado en tu vida, cuando te sientes medio apático en tu caminar cristiano, podrías decir, bueno, estoy fuera de comunión. No, siempre estás en comunión. Eres un koinonos, un socio de Dios. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa cuando pecamos y las cosas no están como deberían estar? ¿Qué significa eso? Bueno, eso es el versículo 4. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea ¿qué? Completo. Es la diferencia entre una asociación donde hay gozo pleno y una asociación donde no hay gozo pleno. En otras palabras, si quieres evaluar correctamente tu vida cristiana, dilo así: estoy experimentando un gozo completo en mi comunión con el Padre, o no estoy experimentando el gozo de mi comunión con Dios. En otras palabras, el asunto no es si estás dentro o fuera de comunión. El asunto es si estás experimentando o no el gozo completo de esa comunión. Y eso también es cierto en el matrimonio. No estás dentro o fuera de la relación. Simplemente estás experimentando gozo o no lo estás experimentando, ¿cierto? Nuestra comunión es eterna y nunca termina. La clave es el gozo. Y el gozo de nuestra comunión con Dios es lo que se ve afectado por el pecado. Ahora, este se enseña claramente aquí en el capítulo 1, versículo 4. El gozo completo es la experiencia de la comunión, ¿entiendes? La comunión existe, lo que varía es la experiencia, gozo completo o no. Ahora, fíjate que no existe una mezcla, no hay una comunión a medias, o estás en comunión o estás fuera de comunión. No es que entres y salgas, no estás entrando y saliendo de comunión con Dios, o estás en comunión o estás fuera de comunión. Y si estás fuera de comunión, eso significa que no eres salvo, no tienes una asociación con Dios. Ahora observa cómo empieza a enseñar esto en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y les anunciamos que Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Nota que no hay mezcla, o estás en la luz, o estás fuera de la luz. O estás en la luz, o estás en la oscuridad, no en las dos. Ningún cristiano está jamás en la oscuridad. Ningún cristiano camina en la oscuridad. Estamos en la luz, caminamos en la luz y tenemos comunión continua y eterna con Dios. El único aspecto experiencial es el gozo, gozo pleno o sin gozo. Ahora, estoy repasando algunos conceptos de la semana pasada. Entonces vimos varios casos basados en estos versículos. Mostramos varias veces que algunas personas falsifican su experiencia.
y sienten que están en la luz cuando en realidad no lo están. Tienen una comunión falsa. Algunas personas piensan que están en comunión, pero no lo están. Versículo 6. Aquí vienen los falsos. Si decimos que tenemos comunión con Él y caminamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Ese es un creyente falso. Ni siquiera es cristiano. Es alguien que llega y dice, bueno, yo tengo comunión. Y tú ves su vida y dices, no, tú no estás en la comunión porque estás caminando en tinieblas. Y los creyentes caminan en la luz. Ese es el patrón de su vida. Ese, en el versículo 6, es un incrédulo. Y específicamente Juan está escribiendo contra los gnósticos, que eran un grupo de herejes que no creían que eran pecadores. Y andaban infiltrándose en la iglesia diciendo, ¿cómo que no estamos en comunión? Claro que estamos en comunión. ¿Y Juan les está diciendo, en esencia, cómo pueden estar en comunión si el patrón de su vida es la oscuridad? Son mentirosos, no practican la verdad. Muy bien, ¿qué hemos aprendido entonces? Aprendimos, número 1, que ningún creyente está jamás fuera de comunión. Aprendimos, número 2, que todos los creyentes siempre encaminan en la luz. Ahora, si hacemos obras de oscuridad, que sí podemos hacer, las hacemos en la luz. ¿A poco no? Si tú, como cristiano, pecas, lo haces con plena conciencia de lo que estás haciendo, ¿cierto? Tú caminas en la luz y yo camino en la luz. Somos hijos de la luz. ¿Recuerdas cómo hablamos de eso? Hijos del día. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Estamos en un reino de luz. Caminamos como hijos de luz. No somos hijos de la noche, somos hijos del día. Caminamos en la luz. Ahora, si pecas y haces obras de oscuridad, las haces en plena luz y son evidentes para ti, para Dios y para la mayoría de las personas alrededor. Así que, en el versículo 6, quien dice que tiene comunión es un incrédulo. Es una comunión falsa y el patrón de su vida es oscuridad. Por eso no puede ser creyente. Luego Juan da el principio de un verdadero creyente en el versículo 7. Pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión. Pon atención, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el patrón de un verdadero creyente. Y luego, por supuesto, en el versículo 8 menciona otro punto. Aparece otra persona diciendo, bueno, ya sabes, los gnósticos afirmaban que no tenían pecado, así que la persona viene y dice, pues nosotros no tenemos pecado. Bueno, si ese es el caso, entonces te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Mira, el problema era que los gnósticos afirmaban ser parte de la comunión mientras negaban el pecado. Y Juan les está diciendo, no puedes hacer eso, estás caminando en tinieblas, y no estás dispuesto a admitir tu pecado, y aún así dices que estás en la comunión. Eso es absurdo, no estás en la comunión con Dios, no estás caminando en la luz, estás caminando en tinieblas. Ahora, ¿qué aprendimos aquí? Aprendimos esto, los creyentes siempre están en comunión con Dios, en asociación. Aprendimos que los creyentes siempre caminan en la luz, nunca en tinieblas. Si hacen obras de oscuridad, las hacen mientras caminan en la luz. Nunca las hacen en ignorancia, nunca las hacen sin luz, las hacen plenamente conscientes delante de la luz de Dios, de uno mismo y de cualquier creyente que esté cerca. Y tercero, nota en el versículo 7, la sangre de Jesús siempre limpia todo pecado, siempre. Así que vemos tres principios de nuestra comunión con Dios. Es eterna, siempre caminamos en la luz y la sangre de Cristo siempre limpia todos nuestros pecados. Y luego en el versículo 8 vimos a los gnósticos que negaban esto y llegaban diciendo que no tenían pecado. Y claro, si decían eso,
obviamente no podían estar en la verdadera comunión. Entonces, en el versículo 9 Juan da una invitación. Recuerda que lo mencionamos la vez pasada en esencia, y esto tiene varias implicaciones. Él está diciendo, si ustedes que están fingiendo tan solo entendieran que si confiesan su pecado, si reconocen que son pecadores, lo cual los gnósticos negaban, ellos negaban el pecado. Si reconocen que son pecadores, Dios era fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad, ¿ves? Esa era una invitación. Entonces fíjate en la distinción. Los creyentes siempre están en comunión, siempre caminan en la luz. Dios siempre limpia todos sus pecados. Ese es el patrón del creyente. Nunca estamos fuera de comunión, nunca estamos fuera de la luz, nunca estamos en una posición donde Dios no esté limpiando nuestros pecados. Mira, algunas personas han dicho que el versículo 9 significa que si no confiesas tus pecados, no son perdonados. Eso no es lo que significa. Otros dicen que Dios solo perdona cuando confiesas. Tampoco significa eso. Todos tus pecados ya han sido perdonados, porque caminas en la luz. Eso es lo que dice. Recuerda 2:12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados. Entonces, en el versículo 9, él está haciendo una invitación a un incrédulo, y básicamente está diciendo, si tan solo entiendes que debes confesar tu pecado, entonces Dios puede perdonarte. Pero hay otra faceta aquí, y quiero que la veas. Quiero añadir una especie de nota al pie al versículo 9, ¿sabes? Los versículos de la Biblia son como diamantes. ¿Crees que ya descubriste la cara más brillante? Lo giras tantito y aparece otra. Y después de todas las horas y literalmente años que he pasado estudiando Primera de Juan 1:9, he descubierto cada día de esta semana algo nuevo sobre este versículo. Es tremendamente frustrante porque justo cuando crees que ya lo entendiste, el Espíritu de Dios te lanza algo completamente nuevo y salta del texto. Bueno, agarra esta idea. Este versículo no solo es una invitación para un incrédulo, y si tu mente no está completamente enfocada, no vas a captar el mensaje, sino que solo se dirige al incrédulo para que deje de fingir, admita su pecado como los gnósticos, que eran los herejes rondando a la gente a la que Juan escribía. No solo es para ellos, para que reconozcan que deben confesar sus pecados inicialmente, en el momento de la salvación, para ser perdonados, sino que también tiene un aspecto continuo que aplica al creyente. Así que si alguien me pregunta, ¿tú crees que Primera de Juan 1:9 es para creyentes o para incrédulos? Yo respondo sí, porque además de ser una invitación al incrédulo, también es una descripción del creyente. Y qué mejor manera de invitar a un incrédulo que describiendo cómo es un verdadero creyente, ¿cierto? Ahora observa cómo esto es una descripción de un verdadero creyente. Pon atención, versículo 9. Si estamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para estarnos perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda maldad. Ahora, todos esos verbos están en un sentido continuo, lo cual significa que expresan una acción constante. Hay un proceso continuo. No solo es confiesas una vez, perdonado una vez, limpiado una vez y ya, aunque eso está implícito, claro. Ese es el inicio de la salvación, pero también está implícita la posibilidad de continuidad de esas palabras. Pueden significar un solo acto, y siento que inicialmente eso es lo que Juan está diciendo. Le está diciendo a los gnósticos, tienen que venir, reconocer su pecado, confesarlo, y así es como son perdonados y limpiados. Pero luego, en el griego lineal, también aparece la idea de un proceso continuo que caracteriza a un creyente. Ahora espera tantito, quiero que entiendas esto. Decimos entonces que no solo es una invitación para los incrédulos,
sino también una descripción de los cristianos. ¿Tú dices cómo? ¿De qué manera describe a los cristianos? Bueno, de esta forma. Los falsos creyentes, esos que decían que estaban en comunión, pero no lo estaban, caminaban en oscuridad, negaban el pecado, ¿cierto? Eso es lo que él dijo en el versículo 8. Y ahí también usó la palabra nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Eso era lo que hacían los falsos, negar el pecado. ¿Sabes qué hacen los cristianos verdaderos? No niegan el pecado. ¿Qué hacen? Versículo 9. Confiesan el pecado. Ahora guarda, porque esto es muy interesante. Esto te va a dar algo de luz. Así que este versículo también es estratégicamente importante para un creyente. Y dice esto: mientras que un incrédulo está constantemente negando su pecado, un creyente está constantemente confesándolo. Y ahora fíjate, no dice que tiene que hacerlo, dice que lo hará. ¿Ves la diferencia? Está describiendo al creyente. No es la causa del perdón, es el resultado. El cristiano verdadero no es el que niega el pecado, el cristiano verdadero es el que sigue confesando, ¿verdad? Una vez un tipo se me acercó en una universidad después de que prediqué allá y me dijo: yo no creo que uno tenga que confesar su pecado. Yo veo Primera de Juan 1:9 exclusivamente para un incrédulo. Nunca tienes que confesar tu pecado, no es necesario. Y me dio toda una cátedra y un montón de versículos. Y le dije: estoy de acuerdo en que aplica inicialmente a un incrédulo, pero déjame preguntarte algo, nada más entre tú y yo. ¿Tú confiesas tus pecados? Él dijo: ¿por qué preguntas? Le respondí: solo quiero saber, ¿confiesas tus pecados? Él dijo: sí. Y eso es lo que me molesta. ¿Ves? Primero, es un requisito, pero no para el creyente, ¿ok? Es un requisito para un incrédulo. Para un creyente es un resultado natural, ¿lo ves? Es lo más normal del mundo para un creyente confesar. Cuando hacemos algo mal, simplemente sale. Y mira, la idea aquí no es si confiesas, entonces con base en eso, Dios te va a perdonar. Y si no confiesas, ni modo, tu pecado no está perdonado. Eso nos mandaría al infierno. ¿Y sabes qué más? Convertiría la salvación en salvación por obras. ¿Te das cuenta? Si fueras salvo por confesar tus pecados, esos serían obras. Continuo, continuo, continuo. Sería tan malo como volver a hacer sacrificios del Antiguo Testamento. Tus pecados ya han sido limpiados. No tienes que pedirle a Dios que los perdone. La confesión no significa eso. Como cristiano jamás tienes que pedirle a Dios que perdone tus pecados, pero lo harás, porque como Él ya los perdonó, naturalmente abrirás tu corazón en confesión delante de Él. Tú dices: ¿qué es confesión? Simple, reconocer mi pecado delante de Dios. No es rogarle que lo perdone, Él ya lo hizo, ¿o no? Primera de Juan 2:12. Vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Eso ya quedó hecho. Entonces no confesamos para ser perdonados, confesamos porque ya fuimos perdonados. ¿No es así como funciona el amor? Es 1000 veces más fácil abrirte y ser honesto con alguien a quien amas profundamente que con alguien que te trata como un capataz. Cuando confesamos es porque sabemos que hemos violado la gracia de Dios. ¿Ves? Así que es un efecto, no una causa. Cuando ves Primera de Juan 1:9, encuentras la base de la comunión. La base inicial de la comunión es una confesión inicial, donde Dios perdona y limpia todo pecado, ¿cierto? Y luego, ese tipo de confesión se vuelve el patrón de vida, no porque necesitemos pedir perdón otra vez, sino porque por la misma naturaleza de nuestra salvación, vamos abriendo el corazón y reconociendo delante de Dios lo que somos. ¿Lo ves? Así que tiene un énfasis doble, un énfasis inmediato para el incrédulo y una marca continua en el creyente. Un cristiano
es alguien que constantemente reconoce su pecado. Y luego lo remata en el versículo 10. Por otro lado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Eso no puede ser un creyente, no puede. Ese es otra vez el falso, el que no quiere admitir pecado, mientras que el creyente en el versículo 9 constantemente está dispuesto a reconocer su pecado y decir: Dios, te lo confieso y te doy gracias porque ya lo has ¿qué? Perdonado. Tiempo pasado. Ahí tienes la base de nuestra comunión. ¿Cuál es la base de nuestra comunión? La salvación. Y una vez que estamos en comunión con Dios, el patrón de la vida cristiana es reconocer el pecado. Así somos los cristianos, no pidiendo perdón porque eso no es necesariamente confesión, sino admitiendo el pecado porque ya estamos perdonados. Muy bien, esa es la base de la comunión y eso fue un repaso. En segundo lugar, la naturaleza de la comunión. Ahora, la naturaleza de la comunión, y aquí estamos dejando a un lado nuestra comunión con Dios para hablar de nuestra comunión con el resto del cuerpo de Cristo. Ahora recuerdo esto, no digas, estoy fuera de comunión con el Señor. Nunca estás fuera de comunión con Dios, estás en una asociación con Él que es eterna, ¿de acuerdo? Cuando dices, estoy fuera de comunión, lo que realmente quieres decir es que estás perdiendo el gozo de esa asociación. Y puede ser que estés fuera de comunión con otros creyentes. Con Dios nunca puedes estar fuera de comunión, pero sí puedes violar la comunión con otros creyentes y quedarte fuera de esa comunión en el sentido del gozo, aunque posicionalmente ni siquiera estás fuera de esa comunión, ¿verdad? Una vez que entras al cuerpo de Cristo, ¿cómo sales de ahí? No hay manera. Así que una vez que se establece esa asociación con otros creyentes, ¿cómo se rompe? No se rompe. Nunca estás fuera de comunión. Ahora puedes perder el gozo pleno de esa comunión, pero sigues dentro porque es koinonia. Significa asociación, participación compartida. La naturaleza de la comunión, Hechos capítulo 2. Y aquí vamos a aprender cosas realmente emocionantes. La naturaleza de la comunión. Hechos 2:42. Y déjame decir esto. Aquí llegamos al aspecto experiencial de la comunión, ese que se da entre nosotros. La comunión con la Trinidad no es experiencial, es simplemente algo que Dios hizo. Él nos hizo socios con Él, y así es un hecho. Pero nuestra comunión unos con otros sí la experimentamos. Sabemos lo que es tener una comunión cálida, amorosa con otros creyentes, y sabemos lo que es perder el gozo de esa comunión. ¿A poco no? Eso sí, es algo completamente experiencial, pero en el sentido más puro, nuestra comunión con Dios es una asociación ya establecida, aunque también es verdad que tiene un aspecto de comunión gozosa. Muy bien, al llegar a Hechos capítulo 2 y ver la naturaleza de la comunión en una palabra, la naturaleza de la comunión es unidad. Esa es la naturaleza de la comunión. Si estás tomando notas, anota esa palabra. La unidad es la naturaleza misma de la comunión. Ahora el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde Pentecostés, ellos se establecieron en una comunión, fueron puestos en el cuerpo de Cristo. La comunión quedó establecida, pero ahora estoy hablando principalmente del aspecto experiencial de su comunión, no tanto de la identificación con el cuerpo de Cristo, sino del lado práctico y vivido de esa comunión. Ellos la establecieron y era una comunión hermosa en la que compartían todo lo que tenían. Era una asociación de dar y recibir. En el capítulo 4 de Hechos, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
¿No es increíble? Compartían todo lo que tenían. Y ya conoces los resultados. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia estaba sobre todos ellos. Y aquí está el fruto de eso. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, tenía una heredad, la vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí está un ejemplo claro. Ellos tenían todas las cosas en común. Era una comunión real donde compartían absolutamente todo. Filipenses 4:15 dice: y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. Y la palabra compartir ahí es la misma palabra. Las iglesias participaban realmente en el ministerio de Pablo de manera financiera, y esto formaba parte de la comunión. Era un compartir, un koinoneo, que significa precisamente compartir. Versículo 44, regresando a Hechos 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva era una comunidad de dar y recibir, constantemente compartiendo, y esta comunión tuvo un efecto impresionante en el mundo, pues muchos fueron llevados a Cristo. Esta era la unidad por la que Cristo había orado, y si el mundo pudiera ver esta clase de unidad y este tipo de amor, sería mucho más fácil convencerlo de la identidad de Jesucristo. En Romanos 15, por ejemplo, versículo 26, Pablo dice: les pareció bien a Macedonia y a Acaya hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Esto significa que la iglesia más acomodada en Macedonia reunió dinero para enviarlo a los creyentes necesitados en Jerusalén. Les pareció bien y están en deuda con ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bendiciones espirituales, también están obligados a servirles en las cosas materiales. En otras palabras, si el Evangelio vino de Israel, es bueno que los gentiles regresen un poco de lo que han recibido, enviándolo de vuelta a Israel. Así que todo esto era comunión tremenda. Pablo habla en Romanos 1, creo que es el versículo 11, y dice: porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual. Y luego en el versículo 12, para que, al estar juntos, seamos mutuamente animados por la fe de ustedes y la mía. Había un amor mutuo real, una verdadera unidad en el espíritu de la iglesia primitiva. Pablo reflexiona sobre esto en Gálatas 6. Déjame leerte. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Versículo 2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra comparta toda cosa buena con el que le enseña. Había una comunidad donde todos llevaban cargas, compartían necesidades y enseñaban. Si tú sabías algo, se lo transmitías a otro. Así que era una comunión de dinero, comida, hogares, oración, amor, bendición espiritual, enseñanza, todo funcionando junto
en este tipo de comunión, y de verdad era una comunión hermosa, incluso era tan íntima como la amistad. A veces pensamos que Pablo era ese tipo de hombre autosuficiente, que realmente no necesitaba a nadie y podía atravesar el mundo solo, pero no es así. En 2 de Corintios 7:6 escucha lo que dice Pablo: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Solo el hecho de que Tito llegara al lugar donde estaba Pablo le alegró el corazón, solo la comunión con Tito. Y me encanta lo que dice en 2 de Timoteo 4:9: procura venir pronto a verme. Y luego en el versículo 21: procura venir antes del invierno. Pablo realmente quería la compañía de Timoteo, valoraba ese tipo de comunión, la anhelaba. Era una comunión llena de amor y Pablo la deseaba profundamente. La iglesia primitiva tenía una unidad y una comunión que simplemente eran hermosas, y sin duda reflejaban las palabras de Jesús cuando él estableció esta comunión basada en el amor. ¿Recuerdas lo que dijo? Dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen, que los unos a los otros. Y esta primera comunión era una comunión experimental, vivida de amor. Ellos simplemente se dejaban envolver por esa convivencia, y realmente era una comunión bellísima. En 1 de Pedro 1:22 escucha esto: habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ves? Ese era todo el punto de la comunión, crear una comunidad de amor. Eso es lo que la iglesia estaba llamada a hacer. Y si lees el Nuevo Testamento, encuentras una iglesia que realmente lo logró, la de los tesalonicenses. Ellos vivían de esa manera. Dice en 1 de Tesalonicenses 4:9: pero acerca del amor fraternal, no necesitan que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Ellos ya tenían ese tipo de amor. ¿Y qué iglesia tan extraordinaria era? La iglesia de Tesalónica fue la mejor de todas las iglesias a las que Pablo escribió, precisamente porque tenían esa comunión amorosa. Era una iglesia llena del Espíritu, llena de amor, viviendo en verdadera comunión. Y eso es realmente la naturaleza de la comunión: unidad, un solo corazón, y pertenecemos unos a otros para esa comunión, ¿no es así? Yo no solo te necesito para ministrar dones espirituales, que es servicio, también te necesito para convivir, para compartir vida. Tenemos que reunirnos en comunión para poder ministrarnos mutuamente. Ahora dices: ¿qué es la comunión? ¿Es como ir a la fiesta de la clase? Pues no, es como tener alguna reunión especial. Bueno, puede ser cualquier cosa. Puede suceder en una fiesta, puede suceder en la iglesia, puede suceder en cualquier lado. Lo que significa es esto: empezar a involucrarnos unos con otros, compartiendo amor alrededor de la palabra de Dios y en la energía del Espíritu Santo. A veces has ido a algún lugar y cuando regresas dices: híjole, qué noche tan desperdiciada, no hablamos de nada, pura cosa sin sentido. Otras veces has estado en algún lugar donde conviviste alrededor de la palabra, de las cosas del Señor, de las cosas de Cristo, y sales de ahí con el corazón calientito por ese tipo de compañerismo. En el compañerismo verdadero no nos juzgamos unos a otros, no nos mordemos, no nos devoramos, no nos provocamos, no nos tenemos envidia, no nos mentimos unos a otros, no hablamos mal, no nos quejamos unos contra otros. Todo eso está sacado del Nuevo Testamento. Pero ¿qué si hacemos? El amor verdadero edifica, el compañerismo verdadero edifica. Significa que nos recibimos unos a otros, somos amables entre nosotros, somos compasivos unos con otros, nos soportamos y nos perdonamos unos a otros, nos servimos unos a otros, practicamos la hospitalidad sin quejarnos, nos amonestamos unos a otros, nos instruimos unos a otros, nos sometemos unos a otros y nos consolamos unos a otros.
Ese es el compañerismo verdadero, ese es el compañerismo auténtico, y el símbolo hermoso y glorioso de nuestro compañerismo es la mesa de la comunión cuando nos reunimos alrededor de ella. Eso fue lo que estableció, ¿no es así? Nuestra fe en Cristo, quien murió estableciendo primero nuestro compañerismo con Dios, un compañerismo no experiencial, sino factual, y luego nos metió en este tipo de compañerismo cálido y experiencial que conocemos entre nosotros. Así que no es de extrañarse que la iglesia primitiva fuera animada a reunirse alrededor de la mesa del Señor, símbolo de su compañerismo divino, no experiencial, y también el momento donde podía unirse y compartir su compañerismo experiencial entre ellos. Muy bien, así que la naturaleza del compañerismo es la unidad. Ahora recuerda, estamos hablando del compañerismo entre creyentes, no del compañerismo con Dios. Claro que el compañerismo con Dios siempre está como telón de fondo. Ahora, en tercer lugar, el peligro del compañerismo. El peligro del compañerismo es muy obvio. Es una sola palabra. ¿Qué es lo que la amenaza? Pecado. El pecado es el peligro del compañerismo. Ahora incluso, si por un momento hablamos de mi compañerismo con Dios, dije que mi compañerismo con Dios nunca se rompe. Mi koinonia nunca se rompe porque es una sociedad, ¿cierto? Pero como Dios es santo, y aquí pone atención, como Dios es santo, el pecado, aunque no elimina la sociedad, sí destruye el gozo de ese compañerismo. ¿Lo ves? Por eso Juan dice, les escribo para que su gozo sea cumplido. El pecado es mortal para el gozo del compañerismo. De hecho, cuando un creyente está en pecado, ¿qué es lo primero que no quiere hacer? No quiere acercarse para nada a las cosas de Dios, ¿verdad? Porque se siente demasiado confrontado. Así que cuando entra el pecado, pierde por completo el gozo de la comunión con Dios y del compañerismo, y normalmente su vida de oración se cae, su lectura bíblica se cae, empieza a alejarse de otros cristianos y de su compañerismo porque no quiere ser confrontado con Dios. El pecado es mortal para el gozo del compañerismo. Mira, si pecamos como creyentes, y me refiero a ese pecado prolongado y voluntario, cuando hacemos eso hemos roto deliberadamente la confianza con Dios, hemos rechazado voluntariamente su amor, y aunque eso no rompe nuestro compañerismo, sí destruye el gozo de ese compañerismo. Y esto es lo que Pablo dijo en Filipenses. Él dijo, solo quiero que tengan el gozo. Si recuerdas, solo quiero que tengan el gozo. El compañerismo ya lo tenemos. Lo que perdemos es el gozo de ese compañerismo. Y no es esa la palabra perfecta para describir cómo se siente cuando realmente estás experimentando toda la profundidad de ese compañerismo. Simplemente es puro gozo, ¿sí ves? Ahora, si peco, eso no cambia el amor de Dios por mí, ¿verdad? Ni siquiera significa que yo ya no lo amo a Él, pero sí significa que no estoy caminando en el gozo de un compañerismo puro. Y el principio es obvio, si Dios es luz y el pecado es oscuridad, entonces cuando pecamos se pierde el gozo de ese compañerismo, y el principio claro aparece en 2 Corintios 6:14, y ese es un principio que aplica en muchos lugares. Dice así, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? El principio es evidente. Está diciendo, en esencia, que la luz y las tinieblas no van juntas. Un creyente y un incrédulo no van juntos. La justicia y la injusticia no van juntas. Así que naturalmente, si estoy acariciando el pecado practicando obras de injusticia, entonces he perdido el gozo de mi sociedad con Dios. Somos luz, somos hijos de la luz, siempre caminamos en la luz y siempre estamos en compañerismo con Dios, pero a veces perdemos el gozo de ese compañerismo por causa del pecado. Ahora recuerda, cuando pecas nunca es un asunto de amor. ¿Cambia eso el amor de Dios por ti? No. Y el pecado nunca es un asunto de salvación. Si perdieras tu salvación cada vez que pecas, ¿de qué serviría la salvación?
Tampoco es un asunto de compañerismo, eso ya está establecido. Eres socio de Dios en esta comunión. El pecado solo es un asunto del gozo dentro de ese compañerismo. El pecado en mi vida irrumpe en la luz y ya no puedo tener un gozo puro en mi comunión con Dios. Ahora, la ilustración perfecta de esto está, y quiero que la veas, en 1 Corintios capítulo 10, y aquí hay mucho más de lo que voy a profundizar hoy, pero quiero darte unos pensamientos generales. Y 1 Corintios 10:16, esto ilustra perfectamente lo que el pecado le hace a nuestro compañerismo con Dios y también con los demás. 1 Corintios 10:16. Ahora bien, ¿qué dijimos que es el símbolo físico de nuestro compañerismo? La cena del Señor. Y, ¿verdad? Cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor y participamos de la copa y del pan, estamos simbolizando su muerte, que es la base. Ahora la palabra comunión que usamos tan seguido es la misma palabra koinonia. Es exactamente la misma palabra. Significa compañerismo, significa sociedad. La misma palabra, así que el símbolo de nuestro compañerismo es la mesa del Señor. Muy bien, versículo 16 del capítulo 10. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En otras palabras, cuando estamos en la cena del Señor, estamos experimentando nuestro compañerismo y lo estamos simbolizando con el pan y la copa. Ahora quiero que notes el versículo. Vamos al versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. ¿Por qué? Versículo 21. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora, amigos, ese no pueden, no es el no pueden de imposibilidad, es el no puedo creerlo, ¿ves? Es el no pueden de incongruencia, no de imposibilidad. El apóstol está diciendo, no puede ser que ustedes, y lo estaban haciendo, que vienen aquí como creyentes, celebran la cena del Señor y luego salen de aquí a tener comunión con demonios, ¿verdad? Pero exactamente eso estaban haciendo los corintios. Exactamente eso. ¿Qué creen que están haciendo? Dice en el versículo 22, ¿provocaremos a celos al Señor? Ahora, la única razón para hacer eso, o la única excusa, sería que fueran más fuertes que el Señor. Eso es lo que dice. ¿Somos más fuertes que Él? ¿No le tienen miedo? ¿Cómo pueden ustedes, cristianos? ¿Cómo pueden hacerlo? Beber la copa del Señor, celebrar su compañerismo con Él y luego ir a tener compañerismo con demonios. Ahora ve el capítulo 11, versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa, cuando entras a la cena del Señor, si lo hace de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Está hablando aquí a creyentes. Tú dirás, ¿qué quieres decir con eso? Pues, ¿cómo podrías acercarte a la mesa de la comunión y celebrar tu compañerismo con Dios cuando, en realidad del otro lado estabas teniendo compañerismo con demonios? Eso hace burla de la cruz, ¿a poco no? Es una burla total, es una blasfemia hacer eso. Así que él dice, más vale que tengan cuidado. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente come y bebe, no condenación, sino juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Bueno, ¿cómo juzga Dios a un creyente que hace eso? Mira el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Algunos hasta murieron. Algunos creyentes de Corinto incluso murieron por usar mal la mesa del Señor. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto? Solo esto. La mesa del Señor es el símbolo común de nuestro compañerismo, porque simboliza la cruz, que fue lo que nos metió en este compañerismo. Ahora, cuando un creyente estaba en pecado, cuando un creyente vivía en un patrón de pecado, quedaba prohibido, ¿verdad?, entrar en esta experiencia de comunión. ¿Por qué? Porque su pecado violaba todo lo que la cruz representa.
y su compañerismo habría sido una burla, de hecho, tan serio que podía causarle la muerte. Exaltar el símbolo de la comunión mientras se niega la realidad es absurdo. Así que el pecado roba el gozo del compañerismo. De hecho, es tan obvio que lo hace que aquí un creyente que está en pecado ni siquiera puede participar del símbolo del compañerismo, ¿ves? Por eso dice, antes de acercarte a la mesa del Señor, más vale que te examines a ti mismo y te examines bien para asegurarte de que no estés al mismo tiempo que dices, estoy teniendo compañerismo con Dios y celebrando ese símbolo, del otro lado conviviendo o teniendo compañerismo con demonios. El pecado era un peligro tan grande para el compañerismo que esos creyentes quedaban restringidos incluso de participar en la comunión. Así que el pecado es el peligro porque destruye el gozo del compañerismo, rompe el gozo de nuestra comunión con otros creyentes y con el Señor, destruye la unidad del cuerpo. Tu pecado me afecta porque limita mi compañerismo contigo, limita el uso de tus dones para mi beneficio. El pecado destruye todo el concepto del cuerpo. Y un cristiano puede decir, bueno, a mí no me afecta, yo puedo hacer lo que quiera, no le va a afectar a nadie más. Eso no es verdad. El simple hecho de que haya pecado en la vida de un creyente causa una discapacidad en el cuerpo en ese punto, eliminando el compañerismo que es tan necesario. Y las cosas ya sabes. No tengo que darte una lista de pecados, orgullo, lujuria, materialismo, no usar tu don, dejar de orar, flojera espiritual, no rendirte al Espíritu Santo. Todos estos y cualquier otro pecado que se vuelva prolongado y constante, si persiste y se vuelve un patrón, entonces destruye el compañerismo. Ahora, todos pecamos a diario, pero los pecados diarios que están a la vista en nuestras vidas y que reconocemos voluntariamente delante de Dios, esos pecados que no se vuelven un patrón establecido en nuestra vida, no afectan el compañerismo como ese pecado constante, repetido, prolongado, que sí destruye el compañerismo. Y siempre he creído en mi propia vida que si peco, justo después de eso, si reconozco mi pecado delante de Dios y me arrepiento con tristeza piadosa, mi compañerismo y el gozo de mi compañerismo quedan totalmente intactos, pero cuando ese pecado persiste, entonces el gozo del compañerismo se destruye. Así que el arrepentimiento realmente es necesario para el gozo de tu compañerismo. Bueno, estas son solo algunas ideas básicas. Déjame ver un versículo aquí en 2 de Corintios 7:9. Escucha esto. Los corintios habían pecado y escucha lo que Pablo dice. Ahora me gozo, no porque hayan sido entristecidos, sino porque la tristeza los llevó al arrepentimiento, porque fueron entristecidos según Dios, para que nada fuesen perjudicados por nosotros, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Ahora el versículo 11, porque aquí esto mismo el que hayan sido entristecidos según Dios. Fíjense, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿A poco no está bueno eso? Cuando un creyente ve voluntariamente su pecado y con tristeza piadosa se arrepiente y lo reconoce, no pidiendo perdón, eso ya está hecho. Reconociéndolo y arrepintiéndose, ¿sabes qué pasa? Se vuelve cuidadoso, porque lo mantiene consciente de lo que está pasando en su vida. ¿Qué solicitud produjo en ustedes? En otras palabras, te vuelve atento, listo para atacar el pecado justo cuando aparece y llevarlo delante del Señor. Así que el arrepentimiento abre el gozo del compañerismo. Bueno, hay muchísimo más que decir y estoy pasando rápido por muchas cosas. El peligro para el compañerismo es el pecado sin arrepentimiento, ¿ves? Mientras haya disposición de arrepentirse y reconocerlo con una tristeza que viene de Dios, entonces no afecta el compañerismo. Me refiero al gozo del compañerismo. No afecta el gozo del compañerismo mientras exista esa disposición de arrepentirse con una tristeza piadosa. Entonces, ¿cuál es el peligro para nuestro compañerismo? Es el pecado. El pecado era un peligro tan grande para el compañerismo, para la pureza del compañerismo, para el gozo del compañerismo, que un creyente en pecado ni siquiera debía participar del símbolo del compañerismo, que es la comunión.
sino que debía examinarse para no hacer burla de ese símbolo. Y ya vimos que la naturaleza del compañerismo es la unidad, la base es la salvación. Ahora por último, veamos las responsabilidades del compañerismo y ya cerramos en un momento. Las responsabilidades del compañerismo son ministrarnos unos a otros. Ministrarnos unos a otros. Ahora este es un área de enorme importancia para el creyente. Estar dispuesto y ser capaz de ministrar a otros. La base del compañerismo la proveyó Dios en la salvación. La naturaleza del compañerismo fue diseñada por Dios, unidad. Y aquí, la responsabilidad del compañerismo nos es dada a nosotros. Dios se encarga de la base, Dios se encarga de la naturaleza y Dios incluso se encarga del problema del pecado. Y la responsabilidad del compañerismo nos corresponde a nosotros. Y estamos hablando del compañerismo entre creyentes. Preguntas: ¿cuál es nuestra responsabilidad en el compañerismo? ¿Cuál es nuestra obligación hacia otros creyentes en términos de compañerismo? ¿Cómo lo mantenemos con otros creyentes? Bueno, primero que nada, ya vimos que debemos asegurarnos de llevar nuestro pecado constantemente delante del Señor, reconocerlo, confesarlo y arrepentirnos. Pero además de eso, mantenemos el compañerismo haciendo ciertas cosas por otros creyentes, y voy a recorrer estas ideas de manera breve. La primera cosa que hacemos es confesar nuestras faltas unos a otros. Santiago 5:16, y la palabra faltas es la palabra amartias, es la palabra bíblica para pecado. Una manera en que mantenemos el compañerismo del cuerpo de Cristo es confesando nuestros pecados a otros cristianos. Ahora eso quizá te incomode un poco, pero es un concepto tremendo. Puedes imaginarte, solo imagínalo tantito, qué profundidad de honestidad, de belleza y de entendimiento se produciría en nuestro compañerismo si pudiéramos compartir abiertamente nuestros pecados. Si pudiéramos saber que no solo estamos compartiendo nuestros pecados, sino que la persona con la que estamos compartiendo dijera: caray, qué increíble, ese es el mismo problema que yo tengo. Y luego, el hecho de saber que ambos tenemos ese problema, ¿cuánto más inteligentemente podríamos orar y ministrarnos unos al otro? Pero en lugar de eso, nos ponemos como una especie de burbuja de vidrio alrededor y todos parecemos super santos, como si no tuviéramos ni un solo problema en el mundo. ¿Sí ves? Y ni siquiera estamos dispuestos a compartir abiertamente, a exponer nuestros pecados y nuestras tentaciones unos con otros. Simplemente sentarnos juntos y decir: este es mi problema, esta es mi necesidad, esto es lo que está pasando en mi vida, aquí es donde Satanás me está dando duro. Y que alguien te ponga el brazo encima y diga: ¿sabes? Eso mismo estoy viviendo yo también. Tú ora por mí y yo oro por ti. Y cada vez que pecas o que ves venir la tentación, te acuerdas de toda esa gente con la que compartiste y que tiene el mismo problema. Y eso te da una especie de soporte interior para resistir la tentación de Satanás. Mira, Santiago sabía de lo que hablaba cuando dijo: confiesen sus faltas unos a otros. Esa es la mejor terapia psicológica que existe, y también es una tremenda manera de prevenir el pecado, porque sabes que todos saben cuál es tu lucha. En algún punto tenemos que romper esa isla de aislamiento, crucificar el ego y empezar a compartir y confesar nuestras faltas unos a otros. Te das cuenta de que aquí no hay ningún sacerdocio especial, ¿verdad? Excepto el sacerdocio de todos los creyentes. Nada más confiesen sus faltas unos a otros, y particularmente si has ofendido a algún hermano, si has dañado a un hermano en Cristo, entonces te toca ir con él. Mateo 5:23 dice: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí adelante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, no vengas a darle honra a Dios mientras no hayas arreglado las cosas con tus hermanos, ya sea que compartas tu pecado con un creyente o que vayas con alguien a quien ofendiste. Qué interesante, ¿no? Busca a alguien que no te quiere y arregla las cosas, y eso sin hablar de los que tú no quieres. La confesión de pecados entre nosotros mantiene la comunión,
Y déjenme decirles algo con toda honestidad. La pureza de la comunión a ese nivel sería emocionante, vibrante, al construir un vínculo común entre personas que se conocen, se aman y entienden las necesidades, ansiedades, tentaciones y pecados de los demás. Nos daríamos cuenta de que todos fuimos cortados del mismo molde, y cuánta fuerza encontraríamos en una comunidad así. La segunda cosa, no solo debemos confesar nuestras faltas unos a otros, sino también perdonarnos unos a otros. Y hay gente a la que eso se le dificulta muchísimo. ¿Has oído a personas decir, si alguien me hiciera eso, yo jamás lo perdonaría? Lo escuchas todo el tiempo, pero eso no es ninguna virtud. La gente piensa que es supermoral por no perdonar. Qué gran logro, ¿verdad? Jamás perdonaría a alguien por eso. Eso solo los hace ver peor. Negarse a perdonar no es moralidad. La verdadera moralidad es perdonar. Segunda de Corintios 2:6 dice, suficiente para esa persona es el castigo. ¿Ves qué buena frase? Ya tiene suficientes problemas solo por el pecado que cometió, como para que tú solo estés restregando en la cabeza eso toda su vida. Así que por el contrario, dice el verso 7, más bien deberían perdonarlo y consolarlo, no sea que sea consumido por demasiada tristeza. Por eso les ruego que ratifiquen su amor hacia él. ¿No es hermoso? Al final, si un hermano cayó en pecado, ya va a cargar suficiente con las consecuencias, ¿sí o no? Como para que tú juegues a ser Dios castigándolo eternamente. Ve con él, perdónalo, es una enseñanza preciosa. Pablo añade otra capa en Colosenses 3, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo los perdonó a ustedes, ¿te gusta eso? ¿Tú crees que mereces ser perdonado por Cristo? Para nada. Es curioso cómo aceptamos el perdón de Cristo con tanta alegría y luego nosotros sí cargamos sobre otros sus faltas. Perdona, perdona. ¿Qué impacto tan grande tiene esto en la comunión? Es el equilibrio de la confesión, ¿verdad? Cuando alguien viene y manifiesta y confiesa, tú tienes que estar dispuesto a perdonar. Imagínate que alguien llega contigo y te dice, quiero que sepas que durante 10 años te he odiado, todo de ti, y he manipulado las cuentas de tu negocio y te he robado muchísimo dinero. ¿Cuál debería de ser tu reacción? Debería ser una reacción de perdón. Cuando existe ese nivel de preocupación mutua dentro del cuerpo de Cristo, algo poderoso va a pasar. La tercera cosa que tenemos como responsabilidad es llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2 dice, lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Tú dices, bueno, yo sí, estoy en la cadena de oración, está bien, muy bien, pero ¿saben una cosa, hermanos? No puedes cargar las cargas de alguien si esa persona no las comparte contigo, ¿sabías eso? Y casi siempre las cargas que compartimos son las que yo llamo cargas de hospital, ya sabes, cosas generales superficiales, pero nada realmente íntimo que abrimos y abramos de verdad. ¿Cómo voy a llevar tus cargas si no me lo dices? ¿Cómo vas a llevar tú las mías si yo no te digo nada? Por eso debemos empezar a confesar nuestras faltas, perdonarnos y luego cargar las cargas unos de otros. ¿No es hermoso? Solo cargarlas, solo compartirlas, tener una preocupación genuina, amorosa y compasiva por los demás. Si no compartes tus cargas, te pierdes esta parte tan importante de nuestra comunión. Ahora, otra cosa que debemos hacer es reprender el pecado entre nosotros mismos. Efesios 5:11, escucha esto. Si ves a un creyente pecando, ¿qué deberías hacer? ¿Callarte? ¿No decirle nada para no avergonzarlo? ¿Quién eres tú para hablarle? No. Efesios 5:11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Si ves a un hermano pecando, tienes la obligación espiritual de decírselo con amor, absolutamente sin duda alguna. Esto es algo serio. En 1 de Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás tengan temor. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que yo entrara un domingo en la noche y dijera, a ver,
señor fulano, pasa al frente, y luego dijera, ahora voy a decir lo que hizo y lo reprendiera? ¿Te imaginas lo que pasaría si viviéramos en una comunidad donde supiéramos que eso es posible? Nos pondría en orden rapidísimo, y la mayoría de nosotros tiene tanto miedo. Vemos a alguien haciendo algo mal y nos quedamos en shock, nos escondemos, no vaya a ser que note que lo vimos en el mismo lugar. Alguien me llega a decir, oiga, no sé si ha escuchado, pero fulano toma alcohol. Y yo pregunto, ¿ya hablaste con él? Yo, ¿cómo cree si yo tengo mis propios problemas? Mira, si ves un hermano en pecado y recuerda, él tiene la misma obligación contigo, de eso se trata todo esto, de que nos abramos, de que seamos honestos unos con otros y compartamos quiénes somos realmente, ¿no es así? Yo necesito que me reprendan, de verdad, y tú también, ¿a poco no? Necesito que alguien me diga, oye, eso que hiciste no agrada a Dios, lo necesito. Tenemos que estar dispuestos a reprender el pecado entre nosotros. Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero. Pablo le dijo a Tito, por eso repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Si encuentras a alguien enseñando falsa doctrina, ¿qué haces? Se lo dices. Se lo dices claramente, y por eso, como les he dicho, no me he armado de valor para ir a la reunión de ministros local todavía. Tito 2:15 dice, habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, ya ves, hazlo y no permitas que nadie te desprecie por hacerlo. Reprende el pecado. El cristiano lleno del Espíritu que entiende las responsabilidades de la comunión tiene todo el derecho de ir con un hermano que está pecando y abiertamente delante de quien esté presente reprenderlo por su pecado. Y eso lleva a una comunión pura. Eso purifica al grupo. Ahora hay otra cosa, y ya casi terminamos. Debemos restaurar al hermano que ha pecado. Gálatas 6:1 dice, si un hermano es sorprendido en alguna falta, ¿qué? Restáurenlo en amor, teniendo cuidado de ti mismo para que no seas tú también tentado. Así que una vez que lo hemos reprendido, es momento de restaurarlo. Levántalo y dile, mira, déjame mostrarte en la palabra de Dios lo que está pasando. Oremos juntos. Vamos a regresar al camino correcto. Vámonos. ¿Ves lo que es esto? Es cuidar de él, ¿verdad? No es andar con un espíritu de superioridad santurrón, caminando por ahí con la nariz levantada, buscando a quien criticar. No, es ir con alguien, reprenderlo, y luego poner tu brazo alrededor de él o de ella y decir, mira, déjame enseñarte en la palabra de Dios lo que tenemos que hacer. Vamos a orar juntos, vamos a arreglar esto. No has cumplido tu deber si lo único que hiciste fue reprender. Hay que restaurar y hacerlo en amor. Reprendes con autoridad, restauras con amor. Y la sexta cosa, solo la mencionaré porque ya la predicamos en Romanos, es cuidar especialmente al hermano débil. ¿Sí? No quieres ser tropiezo para este hermano más frágil. Hay que tener un cuidado especial con él. Entonces, ¿qué debemos hacer para cumplir con las responsabilidades de la comunión? Para mantener la comunión del cuerpo, confesar, perdonar, llevar las cargas unos de otros, reprender, y después de reprender, ¿qué sigue? Restaurar, y luego tener cuidado especial del hermano débil. A esta lista, que es muy parcial, quiero añadir un pensamiento más, aunque no lo voy a explicar a fondo. Había planeado hacerlo, pero solo lo mencionaré. Aparte de las responsabilidades individuales de las que hemos hablado, hay una responsabilidad de la Iglesia como cuerpo. Cuando hay pecado, disciplinar al individuo. La Iglesia tiene toda la autoridad como cuerpo para, cuando alguien persiste en pecado dentro de la congregación, expulsar a esa persona de la Iglesia. Pablo les dijo a los corintios que entregaran a tal hombre a Satanás. Pablo incluso le dijo a Timoteo que le estaba entregando a Himneo y a Alejandro a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Un creyente que está pecando no se supone que digas, bueno, sé que estás en pecado, métanlo en la iglesia para que escuche la palabra. No, 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 ni siquiera lo quieres dentro de la comunión. Un creyente en pecado debe de ser sacado de la comunión para que sea golpeado por Satanás y llevado al arrepentimiento para que Dios trate con él y para que no corrompa la comunión. Primero, Mateo 18, debes ir tú solo con él. Luego vas con 2 o 3 testigos,
Después lo presentas delante de toda la iglesia. Si eso falla, aplicas los principios que enseña Pablo, lo pones fuera, no toleras el pecado en absoluto. Esa persona queda fuera de la experiencia de comunión. Ahora la iglesia primitiva los expulsaba de dos maneras. Primero los excluía de la mesa del Señor y segundo los sacaba de la comunión con otros creyentes. Seguían siendo creyentes, seguían siendo cristianos, pero eran removidos para que no contaminaran la pureza de la comunión. Así que la iglesia tiene una responsabilidad al mantener la comunión, de mantener la disciplina. Bueno, resumamos todo. ¿Cuál es el resultado de la comunión? Comunión con Dios, que es pura, comunión con otros creyentes, que es pura. ¿Cuál es el resultado? Una sola palabra: gozo. Ese es el resultado. Gloria a Dios por la comunión. Gloria a Dios por una comunión verdadera y honesta y genuina. Y la tenemos en Cristo, si tan solo tomamos en serio nuestras responsabilidades para hacer de ella aquello que Dios diseñó que fuera. Padre, te damos gracias, te agradecemos por todo lo que nos enseñaste en estos principios y por todo lo que significa para nosotros. Te damos gracias por la comunión, en primer lugar porque contigo nunca estamos fuera de comunión, una comunión que no se rompe. Y luego, Padre, también te agradecemos por la comunión experiencial que compartimos con otros creyentes. Dios, que podamos esforzarnos por mantener esa comunión pura, confesando nuestros pecados unos a otros, perdonándonos, cargando las cargas unos de otros, reprendiendo, restaurando, levantando al hermano más débil y aún como iglesia ejerciendo disciplina para mantener la pureza de la comunión, de modo que nuestro gozo sea completo y, como dijo Pablo, que podamos ser de un mismo sentir, con un gozo total en nuestra comunión. Para esto te oramos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos en Post Tenebras Lux. Soy Joaquín y espero que esta prédica de John MacArthur haya fortalecido tu entendimiento sobre la comunión bíblica y la responsabilidad que tenemos de guardarla pura. Que Dios nos conceda ser una iglesia que se ama, se exhorta, se restaura y se disciplina mutuamente para la gloria de Cristo y para que nuestra comunión produzca gozo verdadero. Si este mensaje te edificó, te invito a dejar un comentario, compartirlo y suscribirte al canal. Que el Señor te bendiga y te mantenga firme en la verdad. Amén.